la Argentina rumbo a la primera vuelta que consagrará o eventualmente derivará hacia el balotaje en relación a la candidatura de vicepresidente y vicepresidente. Está Mario Negri, jefe del bloque del radicalismo en diputados y del interbloque Cambiemos. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, un gusto. Provincia de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba muestran un resultado positivo para el oficialismo. Ese resultado, ¿con qué tuvo que ver? La Córdoba de Schiaretti recibió de alguna manera con menor impacto la crisis y por eso puede vislumbrar más positivamente al gobierno nacional. Seguramente las causas que yo te pueda enumerar se le pueden agregar muchas o cambiar la calidad de algunas. Córdoba es un cordón productivo muy fuerte, con una economía muy complementaria, pero que tiene desde turismo, agroindustria, autopartismo. Digamos que es una provincia que podría ser un país de Europa, tranquilamente. Y la verdad es que hay muchas causas, hay concausas. Primero, la particularidad de los cordobeses, que por lo general siempre sorprenden en su historia, más allá del juicio de valor que uno tenga. En el 2007 también, yo recuerdo cuando estábamos en una emergencia, nosotros llevamos a La Baña de candidato, claro. Fue la única provincia que ganó. Totalmente. En segundo lugar, la relación del kirchnerismo durante 12 años fue la de un federalismo invertido. ¿Qué quiere decir eso? De mucha concentración en las decisiones en el gobierno central. A los cordobeses les molesta mucho eso. Para que tengan una idea, en 8 años la expresidenta Kirchner fue 4 veces a Córdoba, nada más. Mauricio Macri... Y está la memoria de aquella crisis en la que el gobierno nacional durante el kirchnerismo no ayudó, ¿no? No solo eso, fue la crisis de seguridad que se produjo un efecto dominó en todo el país. Yo tuve algún grado de intervención, eran los finales del gobierno del doctor de la Sota. Mauricio Macri encontró la tecla ya en el 2015. En los sectores productivos se había sumado el problema del campo con el kirchnerismo y a partir de ahí encontró un vínculo donde los cordobeses se sintieron atendidos en la producción, en la infraestructura, en todo lo que se adeudaba y en aquella idea de atropello, de centralismo concentrado. Mauricio Macri fue 21 veces a Córdoba, no a pasear nada más. Reuniones, trabajo de competitividad, recorrió los sectores productivos. Eso le dio un feeling, un acercamiento. Alguien podría decir, bueno, pero los problemas económicos igual. De cualquier forma, quiero recordarte que en el 2015, porque hay mucha memoria como lo de Córdoba, fue muy distinta. A mí no me sorprendió el resultado. Te voy a decir algo más, yo creo que todas las encuestadoras estarán pensando si siguen abiertas, pero en Córdoba fue el único lugar donde se acertó siempre desde 60 días antes. ¿Por qué? Porque en el 2015 Massa sacó 20 puntos. Claro, pero no estaba dividido. En la primera elección, o sea, no las pasos. Yo estoy hablando de la elección general. Pero sacó 19 Scioli. Hoy, el peronismo, aunque Schiaretti yo he decidido boleta corta, el voto peronista fue detrás del peronismo. Ya las encuestas marcaban 30 puntos y terminó en 30 puntos. Macri en aquella vuelta sacó el 52, casi 53%. En la primera vuelta, ¿no? Sí, sacó el 48% en las pasos ya ahora. Porque como se había creado ese clima de una primer paso casi como primera vuelta, que ha producido los efectos que podemos conversar, entonces hay muchas causas y muchos motivos en Córdoba para pensar. Y además creo que el peronismo de Córdoba, lo digo con el mayor de los respetos, se está convirtiendo en un partido provincial. Es difícil en una elección... El peronismo de Schiaretti. Sí, es difícil en una elección hiperpolarizada, nacional, donde se discute el modelo de sociedad de cara al futuro, vos le propongas a la gente que te voten únicamente los legisladores que te van a defender a vos. Se hace difícil. Hubo un antecedente en el 2011, en las PASO, cuando Cristina estaba en el apogeo, a pesar del enfrentamiento que tenía con el gobernador de la Sota, después de las PASO de la Sota bajó la lista y le entregó la lista entera a ellos para no perder. Claro. Ahora, Mario, esta idea de que la crisis
económica no impacta en Córdoba. ¿Está temperada, como le planteaba al principio, por una buena gestión del peronismo de Schiaretti? No, bueno, el gobierno nacional, yo soy de los que siempre me parece natural y ojalá hubiera una relación, porque Macri devolvió el federalismo. Tiene que pensar que Córdoba fue junto con San Luis y Santa Fe las primeras 3 provincias que demandaron por el ANSES el 15%, y a los que el gobierno de Macri les devolvió, ni bien se sentó en el sillón de Rivadavia con el regalo que le dejó la Corte Suprema. En segundo lugar, recibió 240.000 millones que le fueron correspondiendo. Los pactos fiscales le fueron favorecidos. Le dieron 24.000 millones de pesos más de recursos extra a la provincia. Ayudó al déficit de la caja provincial y le ayudó a la deuda de la empresa provincial de energía. Y en materia de infraestructura, el gobierno del presidente Macri ha hecho infraestructura muy importante con la provincia y sola, es decir. Alberto Fernández estuvo particularmente focalizado en reconstruir la relación con los cordobeses y con el peronismo cordobés también. ¿Cree que en caso de ganar esta relación tan particular con las provincias que ha tenido esta gestión, que ha permitido el aumento del superávit, se sostendría? No sé, una relación de poder. Lo que sé que Macri no tenía que explicar que arribaba a Córdoba. Macri era como un vecino de Córdoba, es. Alberto Fernández, la primera vez que fue a pedirle disculpas a los cordobeses. Es decir, que algo malo había pasado. Mario, planteaba que en esta elección, las PASO, la coalición gobernante, en este caso Todos Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, sacó la misma cantidad de votos que en la primera vuelta de 2015, casi un 48%, ¿no? Esto es lo que plantea usted, que un poquito menos. Los cordobeses sintieron de alguna manera que aquí se jugaba una primera vuelta. ¿Cree que la idea instalada de que se juega todo en la primera vuelta de octubre y corriendo muy por detrás, muy desde atrás por parte del gobierno, dados los resultados de las PASO, el antiperonismo o el antikirchnerismo cordobés puede sumar mayor caudal de votos? Bueno, en realidad ya estamos en un análisis donde también se va a sumar la nación, ¿no? Porque... Pero en Córdoba particularmente, ¿hay resto todavía? En Córdoba particularmente, la gente sensatamente tiene muy malos recuerdos del populismo. Tienen que hacer un esfuerzo muy grande para cambiar los modos y las formas también. Porque además hay un interior productivo de mucho esfuerzo, debe ser porque es una provincia de inmigrantes muy fuerte, una provincia que tiene 3 o 4 economías distintas, rechaza muchas formas y muchos modos, aunque parezca mentira. No conocer la realidad es lo que le pasó en la 125 también, ¿no? Cuando creían que todo eran oligarcas los que estaban en el campo. Y ahora, no es así. Si uno se corre de Córdoba y pasa al resto de la Argentina, esas clases medias productivas no habrían beneficiado al oficialismo con su voto, ¿no? No, totalmente no. Bueno, en Córdoba obviamente, pero con pocas diferencias, tiene razón usted en la observación. Pero fíjate que, a ver, está claro que el resultado de las PASO, que parece ser que fuese el resultado electoral que define el país, aunque queda la primera efectivamente no se ha producido, después uno podrá analizar si la estrategia fue correcta o no de plantearla en esos términos, pero la verdad es que el primer dato es que el peronismo se juntó en la Argentina. Hace muchos años que no ocurría. Sí. Y además de las divisiones que tuvo el peronismo durante mucho tiempo, la incorporación del kirchnerismo a la vida del peronismo lo había hecho más difícil, por una cuestión ideológica. Ahora sí, el peronismo se juntó en esta elección, pero cierta parte de la oposición contra el peronismo, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, se juntaron en 2015. Sí. Fueron exitosos en 2015, pero no lo están haciendo ahora. No lo están haciendo ahora, no en los sectores populares, que pueden tener una tradición de voto peronista, sino en los sectores de las clases medias que los acompañaron en 2015 y en 2017. ¿Qué pasó ahí? Bueno, comparto eso, pero una pequeña aclaración. Quiero decirte que en el 2015 también el peronismo no estuvo junto. Sí. Digo, es un dato. Nosotros hicimos una coalición y nos alcanzó cerca. Está bien, pero acá coalición contra coalición perdió la gobernanza. Sí, para mí no había una tercera. El tercer espacio, en un término de estrategia, con el diario del lunes, digo,
tenía que haber un tercer espacio, no era para polarización. Pero no importa. Voy a lo otro que es más sustancial. Obviamente que hay sectores medios esencialmente que han exteriorizado bronca, que han exteriorizado algún malestar, que han visto que el ritmo, porque en el 2017 tuvo un grado de confianza más fuerte y que además no querían volver atrás. También la pregunta es, ¿todos los que votaron es porque creen de que los que ganaron las PASO tienen el proyecto de la Argentina del futuro, o hay una mezcla de los que creen en ello y los que se enojaron con el gobierno? Entonces el gobierno también tiene la legitimidad, aunque es difícil, de pensar que va a una elección general y tiene el derecho legítimo de imaginar cómo puede recobrar esa confianza, por lo menos de una porción importante. Ahora, para eso tiene que dar señales políticas y económicas. Vamos a ir a esas señales ahora. Antes le quiero plantear esta pregunta. Usted describía una idea de que los cordobeses rechazan el populismo. ¿Se sostiene ese discurso electoral cuando casi una importante parte de la Argentina que no estuvo votando kirchnerismo estos años, vuelve a votarlo? ¿Se puede seguir hablando de una Argentina populista y otra republicana cuando la gente está decidiendo que esa fórmula tiene chances, la de Fernández Fernández? Bueno, creo que la economía es muy determinante, siempre lo fue en las elecciones, pero la república también es más que la economía. ¿Economía mata república, dice usted? ¿Los votantes están pensando en la economía, no en la república? Lo ideal sería que la economía te pueda hacer ganar o perder elecciones, pero no que mate la república. Porque la república debe seguir funcionando, el poder judicial debe seguir funcionando, o la elección hace cambiar el poder judicial. Es una pregunta que deberíamos hacernos si la democracia evoluciona. Debería tener una respuesta. Entonces lo que sí pienso es que así como tiene ese derecho, ahora la situación en el orden de prioridad y en mi modesto análisis, es que los antecedentes de nuestro país indican a las claras que lo que necesitamos, primero serenidad, transmitir tranquilidad, porque acá lo que hay que lograr es un proceso hasta llegar a esa elección de estabilidad, en lo máximo posible, partiendo de la base que veníamos con un grado de incertidumbre económica, que es repetido en la Argentina durante cada tanto ciclo y que después de la crisis del año pasado aumentó. Ahora, si usted a la incertidumbre económica le suma incertidumbre política, los antecedentes indican de que está en alto riesgo y con peligrosidad. Ahora, la incertidumbre política solamente se minimiza o se baja para que tenga incidencia en la economía si las respuestas son de la política. ¿Qué tipo de respuestas serían desde el gobierno? No, el gobierno por supuesto tiene la responsabilidad, porque gobierna. ¿Qué respuestas pero políticas también debería dar también los que quieren gobernar tienen la misma responsabilidad, por lo menos. Bueno, pero digamos que en la medida en que es gobierno tiene mayor responsabilidad. ¿Qué medidas políticas o qué señales políticas debería dar el gobierno para llevar tranquilidad lo primero, hasta octubre? El gobierno, y debería hacerlo el arco político, porque se ha producido un resultado, aunque no se ha formalizado, y se va a competir de nuevo. Faltan 70 días, parece una eternidad, en un país con vulnerabilidad como el nuestro. Pero es complejo ese análisis, porque si las PASO se aceptan como PASO, no se puede hablar de que hay un resultado en términos de definiciones de presidente y vicepresidente. Sí, claro. De manera que la responsabilidad está del lado del gobierno. Hay un presidente y un vicepresidente que son los elegidos en obviamente, 2015. pero donde un resultado electoral, como dice usted, no se ha formalizado, pero que le ha dado una señal al gobierno que está en desacuerdo con determinadas cosas. Entonces el gobierno... La ciudadanía está en desacuerdo. La ciudadanía, estoy hablando, no de los dirigentes políticos. ¿Y cuál es la señal entonces política que debería dar el gobierno? Bueno, no tengo una definición. Quiero hacerlo con mucho respeto y equilibrio, porque no quiero sumar a la incertidumbre que yo creo que hay que despejar. Pero obviamente primero hacer un análisis de los errores donde pueden estar planteados, hacer un análisis de los sectores sociales a los que hay que dirigirse y que son los que más han sufrido, lo mismo en el sector de la producción, y con una economía que no tiene mucho margen, ¿qué puede hacer en esa dirección? ¿Qué debe hacer en esa dirección en el corto tiempo? Y a su vez, me parece que tener diálogo sin tener sobreactuación en la política, creo que hay que dialogar, pero creo que esa responsabilidad también le toca a la oposición, porque hay una oposición que cree que puede ser gobierno. Entonces, para tener tranquilidad, ¿quién va a venir a invertir al país?
para que pensemos que la inflación no vuelva a dispararse, porque creíamos que iba a la baja, pero después de esta devaluación ya la inflación no va a ser la misma. Necesitamos que la política, el que gobierna, más el que pretende gobernar o que puede estar cerca de gobernar, le diga a quienes invierten, a los argentinos, al mundo, mire, hay un espacio razonable que no va a cometer los antecedentes de una Argentina que durante otros periodos hizo determinadas cosas. Mario, ayer el presidente Mauricio Macri en su conferencia de prensa sostenía un argumento similar, que el lunes negro que se vivió en los mercados es una consecuencia del resultado de las elecciones. Más allá de las responsabilidades del gobierno, atribuía ese impacto a la inestabilidad de una cosmovisión de la Argentina respecto al lugar que tienen ciertos indicadores macroeconómicos, cierta mirada respecto a las relaciones con el mundo exterior económico, y literalmente señalaba que el kirchnerismo, con su historia, de alguna manera lleva temor a los mercados. Eso puede ser una lectura opinable, razonable, pero dicha desde el presidente de la República el día después de una derrota, ¿fue oportuna? No sé los motivos por los que los dijo. ¿No debió hablar más de las responsabilidades de la gestión de gobierno como presidente? Sí, quiero ser prudente en términos de nada que pueda debilitar una coalición, en todo caso conversarla en ella. Pero yo, que no soy nadie, hubiese pensado tengo legitimidad de decir, miren, el presidente en eso sí es cierto lo dijo, hay gente con bronca que votó, eso me parece bien. Dos, que hay un problema en el mundo de mirada sobre la Argentina, porque se había creado toda una expectativa sobre eso, también es cierto, pero hubiese puesto el énfasis más en decir que tenemos que dar una señal todos juntos. Claro. No importa juntarse, una señal todos juntos, digo, los que pueden gobernar o no, que al mundo le diga de que se va a actuar de determinada manera. Ahora, el año pasado estaban todavía muy lejos las PASO como horizonte electoral, y en abril los mercados no respondieron muy positivamente a Argentina, de manera que no es necesariamente el candidato del Frente de Todos, que hoy está bien constituido ese frente, el que ha introducido ruido, sino, bueno, un contexto global, sequía y mala praxis de ciertas medidas de gobierno. No, hay de todo, obviamente, sería una necedad imaginar que solo eso. Lo que quiero decir es que de Mauricio Macri, para bien o para mal, se sabe ya bien qué se piensa. ¿No? Pero los que están pensando en llegar al gobierno, hay muchos que todavía quieren saber qué se piensa. ¿Qué piensa él respecto a los mercados? No solo frente a los mercados, porque digo, si la pelea con Bolsonaro es qué pienso sobre Bolsonaro, pongo un ejemplo, digo, yo también tengo un pensamiento personal. Pero el problema es Brasil con Argentina, no Bolsonaro con Fernández o con Macri. Si el acuerdo con la Unión Europea es un desastre, o no, o es una oportunidad, o lo voy a ver, o no. Digo, me parece, si el problema de la corrupción es un desvío ético, ¿o qué es? No lo estoy midiendo en votos, estoy diciendo que confluyen muchas cosas alrededor sobre las que se necesita cierta certeza, credibilidad. Hay muchos factores que influyen, además de la economía. El gobierno, si pierde, es un gobierno que se debilita, está claro que es así. Y si hay otro que cree que está por llegar al gobierno, obviamente la atención gira para ver qué están pensando. Ahora, el gobierno tiene que congeniar ese tipo de diálogo, que no necesariamente son escenarios de grandes encuentros, hay maneras de hacerlo, para dar señales que tranquilicen, y a su vez tiene que competir, porque hay muchas cosas, hay órganos de control, está el Parlamento, y bueno, y si la pudiera revertir en buena hora, mejor todavía la elección. Nadie va a una batalla electoral para decir que pierde. Mario, los radicales desde el tarifazo en adelante fueron planteando diferencias con el PRO dentro de la coalición gobernante,
Tanto es así que se hablaba de una coalición electoral, pero no una coalición gobernante, porque las políticas públicas estaban decididas más por el macrismo. El tarifazo, la idea de no desdoblar las elecciones con la provincia de Buenos Aires y la candidatura a la reelección del presidente Mauricio Macri, que fue algo desafiado por algunos dirigentes claves del radicalismo, como Alfredo Cornejo, ¿se vuelve a instalar y hay reproches y posibilidad de que Cambiemos se desintegre? Yo creo que el orden de prioridades, los dirigentes serios no comienza por los reproches, sino por un análisis serio. ¿Cuál es el análisis al interior de la coalición? Y un orden de prioridades. Ya pasó, estamos cumpliendo el mandato. Es cierto que no fue una coalición de gobierno, pero lo sabíamos antes nosotros. Fue una coalición que parlamentariamente funcionó bien, en minoría, y funcionó bien. Hasta abril del año pasado, la oposición decía que el país era un desastre y ahora nos dábamos cuenta que estábamos mejor que lo que estábamos ahora. Venía creciendo, ¿no? Además, no es una queja, también tocaron vaca flaca. De 3 cosechas, una la perdimos por lluvia y otra por sequía. Eso demostró la vulnerabilidad de una Argentina que la última perdimos 10.000 millones de dólares. Bueno, no es culpa de la oposición, digo, son datos de la realidad. Pero lo cierto es que hay que tener serenidad y hay que analizar en la coalición y nadie debe... cuando vos tenés problemas con un vecino, pueden ser los chicos que son traviesos, con 2 vecinos también. Si tenés un problema en el barrio, el problema está en tu casa. Entonces, esa es mi premisa muy campechana. Entonces, obviamente que los resultados electorales nunca son neutros. Producen un efecto. Y uno tiene que reconocerlo, y que es el pronunciamiento de la sociedad. Y en la democracia lo que uno tiene derecho es intentar dar vuelta a eso y volverse a ganar la confianza de la misma manera. Pero lo que pasa es que en el medio de esa disputa sana y legítima de la democracia, se produce en un país que tiene antecedentes de alta vulnerabilidad y que cuando en el mundo hay un resfrío, acá hay pulmonía. Y que eso obliga a que actuemos con responsabilidad no solo al que gobierna, sino al que puede gobernar después, porque va a afectar a todos. Ahora, Mario, una de las críticas que se le señalan a la retórica de campaña de Todos Juntos por el Cambio es haber insistido en reforzar la grieta y haber identificado muy abiertamente a la oposición, al Frente de Todos, con un riesgo de populismo o de venezualización. ¿Eso de alguna manera le puso un temor a los mercados mayor del que hubieran tenido si los resultados... No estoy en condiciones de asegurar eso, pero si por grieta se entiende agredirse y ofenderse, yo no comparto esa idea. Si por grieta... O construir un enemigo. De por sí no comparto no me gusta la idea de grieta. Pero sí es cierto que hace mucho tiempo que no hay 2 visiones de organización de la sociedad de cara al futuro bastante distantes. Con matices o no, pero bastante distantes. Primero, ante el mundo. La del kirchnerismo y la que nosotros teníamos. En segundo lugar, de la organización social. En tercer lugar, de la inversión. En cuarto lugar, del funcionamiento de las instituciones, de la justicia, de la transparencia. Entonces, obviamente, que al polarizarse, eso en algunos sectores se convierte en grieta. A mí, grieta sobre ideas, bueno, siempre hay que tener puente, pero la verdad es que a mí no me hace cambiar, y lo digo respetuosamente, la diferencia que tengo sobre el modelo, porque me falta por ver, primero, el resultado de las elecciones, porque se juegan muchas cosas. Parlamento, órganos de control, el gobierno tiene derecho a intentar buscar recobrar la confianza de la gente. Vamos a ver si lo logra. Pero el país es más que una elección. Una república, la transición democrática con la que un presidente va a finalizar su mandato, no siendo peronista, es algo más que una elección. Ahora, son sus instituciones, es la república. Porque claro. Yo acá, ¿qué hubo? ¿Hubo paso o hubo decisión judicial? No, hubo paso. No decisión judicial. Ahora, en esta idea de que la república es lo central y la continuidad de la república central, en una república los gobernantes escuchan a los ciudadanos. Pareciera que la respuesta de las PASO es que los ciudadanos no han sido escuchados por la fuerza gobernante en la medida en que
más allá de lo interesante y lo virtuoso que puedan ser los valores con los que se instala discursivamente Sí, el por gobierno, supuesto. no han redundado en una mejora de la vida cotidiana de la Sí, gente, al contrario, exactamente. en un empeoramiento. Entonces, se produce una lectura Sí. muy delicada, que es que la República no produce beneficios concretos en la vida de la gente. Y coincido con vos, por eso el secreto más largo, más complicado de la democracia, que lo diferencia de la dictadura, es hay que hacer las cosas que sean posibles para que satisfagan a la gente, en el buen sentido, que sea lo más inclusiva posible, que tenga un sentido de progreso, pero en democracia. Entonces, eso es más difícil, obviamente, pero es el desafío de la democracia. Y obviamente cuando eso no se logra congeniar, la gente se pronuncia. Y si pronuncia en contra, te tocó el timbre de tu casa. Y te avisó que venía con vos y alguno te dirá no vuelvo más. Y otro te dirá estoy enojado. Depende de la lectura que vos hagas y el tiempo que tenga, recobrarás esa confianza o no. Pero lo primero que tenés que reconocer es que te avisaron de que hay un problema en nuestra relación con vos como poder, como gobierno. Como que si otro pensara de que porque te votaron a vos, todos creen de que vos podés hacer cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa. De aquí a octubre, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno? ¿Va a acentuar su discurso de confrontación en términos de valores y éticos con No. el kirchnerismo o va a poner sobre la mesa una batería de medidas económicas que No, respondan a las necesidades de la gente? no, quiero responderte con responsabilidad. Supongo que algunas medidas irá a tomar, el gobierno debería tomar. No quiero arriesgarme a decir qué o cómo, porque quiero ser prudente, no sumar a la incertidumbre, porque tengo que ir en búsqueda de esa insatisfacción, pero que cree en valores conmigo. Y en segundo lugar, yo no soy parte del diseño de la estrategia electoral. No, esto no es peyorativo, soy un dirigente de menor escala. Mario, las tres provincias radicales, en las tres provincias radicales, Sí. la coalición gobernante no triunfó en términos de las PASO. Eso, como esta coalición fue una coalición electoral, ¿pone de alguna manera una grieta en la coalición electoral? lo Porque no le vamos- está dando tantos resultados. Lo vamos a ver. Primero, cuando ocurren noticias que no son las esperadas y encima no son buenas, lo que hay que hacer es no dispersarse, sino juntarse. En segundo lugar, hay que hablar con claridad y no tener miedo de reconocer los errores o no. En una coalición quiere decir que hay más de uno, con orígenes distintos y pueden tener valores compartidos, pero puede haber miradas de cómo abordar la crisis de distinta manera. Ahora, lo importante no es apagar la luz, sino prenderla con más intensidad. Primero entre los propios y hacia los demás después, y hacia la sociedad, de cara a la sociedad. No hay mucho tiempo, pero insisto, si la democracia argentina avanzó en la transición democrática y ahora debería avanzar en la transición hacia un país de progreso, incorporado al mundo, que pueda exportar más, gastar menos innecesariamente, no vivir de una ilusión, aquellos pecados que se cometieron, que nunca se supo la verdad cómo terminaron cuando se iban los gobiernos antes, deberían tener de la política en general, empezando por el gobierno, obviamente, pero de todos y de los que pretenden llegar, una señal de que eso no va a ocurrir. Para eso no hace falta hacer una reunión, solamente hay que cuidar las palabras cuando uno habla. Última pregunta. En 1989 la Argentina vivió una crisis económica Sí. y dos fuerzas gobernantes, el Partido Radical de Alfonsín en ese momento y el Partido Justicialista, Sí. con Menem, que ya elegido presidente, intentaron llevar adelante una transición muy compleja. ¿Cree que la dirigencia política actual, tanto la oposición como el oficialismo, es más madura o menos madura que entonces, cuando había un enemigo común que era todavía el fantasma del partido militar? Yo siempre pienso, antes de las elecciones, yo siempre decía que había hubo una mirada del peronismo, que en la década del 80 subió al balcón con Alfonsín y hubo democracia. Y tengo la esperanza que haya una mirada del peronismo, más allá que se juntó prácticamente el 90% electoralmente en estas PASO, que entienda que el desafío no es ver si los puedo hacer ir antes
y que la gente no vote, y en todo caso que piense la gente y que dé señales para resolver en conjunto, aunque eso signifique una mejora para el gobierno a lo mejor. ¿Alberto Fernández le da mayor garantía de eso? Lo estoy escuchando, recién he empezado a hablar. Bien, muchísimas gracias, Mario Negri, Gracias. por estas reflexiones. Vamos a escuchar ahora al candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, que decía esto sobre la situación que